sucesiones. Cada uno de nosotros hemos dicho en nuestras materias, ustedes saben, algunos me conocen de antes, que también soy profesora de contratos. Y en el hecho de, cuando hablamos de familia, también decíamos, bueno, el derecho de las familias de entender, porque generalmente, porque no nacimos de un repollo, somos parte de una familia. La familia, el derecho más importante. Pero ahora me arrepentí, el derecho de las sucesiones es el más importante. ¿Por qué? ¿Por qué es el derecho de las sucesiones más importante? Porque es una materia que atraviesa todos los civiles. Van a ver ahora cómo, sí, ríase Cristina, ríase Leonardo, van a ver ahora cómo, si no saben derecho privado, no se acuerdan de Civil 1, no se acuerdan de Civil 2, Civil 3, Civil 4 y Civil 5, familia. Fíjense qué importante, y esto fuera ya de broma, el derecho sucesorio atraviesa toda esta temática del derecho privado argentino, por eso se dice que es tan importante, pero igualmente muy importante, pero dependiente de otros dos parámetros que ahora vamos a ver. Los artículos que vamos a estudiar son del 2277 al 2531. En realidad se convirtieron en 200 y pico de artículos, 250 artículos, porque hubo una guadaña ahí donde el Código de Artículos, y la verdad que el Código Civil y Comercial nuevo acotó la regulación y está muy bueno para los alumnos. De hecho, también podó, sacó todo lo que eran las notas, la explicación al pie de cada uno de los artículos que tenía Vélez, entonces era un manual absolutamente. Para estudiar sucesiones nos vamos a ir al libro quinto, pero como les dije hace un momento, no van a poder pasar de estudiar sucesiones sin primero haber pasado por la parte general, que Dios cómo les costó, recuerdan aquella parte general, costó estudiar solamente de los artículos 19 al 400. Ay, chicos, por favor, eran 370 artículos y le costó terriblemente. Civil 1. Luego tuvieron que empezar a trabajar las relaciones de familia, otro gran articulado, esta rotonda que nos hizo parir casi 3 hijos. La verdad que también lo estudiamos. Otro derecho que tuvieron que estudiar, el derecho de las obligaciones. Roberto Luscanó, por Dios, soñaba con él. Yo también soñaba con él, porque fue la primera materia que rendí en el Mar del Plata. Obligaciones es algo etéreo, algo inalcanzable, algo insostente. Las obligaciones, ¿qué cosas son las obligaciones? Recién las pude entender en derecho de los contratos. Por fin vino la luz, vino obligado, explicó lo que eran los contratos y ahí me di cuenta lo que eran las obligaciones. En realidad, a partir de los derechos de los contratos, empecé a tener tangible el tema de entendí el objeto de la obligación. ¿Cómo me costaba estudiar las prestaciones de hacer, no hacer y dar? Porque claro, no entendía lo de la prestación, pero luego cuando entendí contratos, entendí que prestación era el objeto de la obligación. Era más que dar, por ejemplo, de compra-venta, de donación, de lo que fuera. Pero después de eso, empezamos a trabajar con el derecho de las sucesiones, que si no tenemos claro todo esto desde el artículo 19 hasta el artículo 2277 en el derecho privado argentino, no vamos a poder entender el sentido y el alcance del derecho sucesorio. Fíjense ahí, 2277, hago el power solo para la charla. Fíjense qué lujo. Este power también va a estar publicado. 2277 a 2531 son los artículos, ya se sabe la materia. Son 254 artículos, por favor, en una noche se estudian. No, no es así. Vamos a ver ahí que tienen, entonces, 254 artículos, que son el 57% menos del Código de Vélez. Coloca el derecho sucesorio, como dijimos antes, en un lugar posterior al final del derecho de las personas, de las relaciones de familia, del derecho de las obligaciones, del derecho de los contratos, de los derechos reales. Pero depende todo de esto y está unido. El derecho de las sucesiones, fíjense ahí ese signo de admiración genial. No van a decir que no son los mejores power de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El derecho sucesorio atraviesa todo el derecho privado. Gracias, Brandon, un aplauso para mí. Acuérdense que no voy al psicólogo, no tengo abuela, bueno, lo que digo siempre en mis clases. Ahora viene lo importante. El derecho sucesorio, atenti con esto, tiene 3 características fundamentales. Primero, como dije hasta hace un momento, es un derecho dependiente. Depende de 2 pilares fundamentales. ¿Cuáles son? La familia. Si no hay, y la otra, de los bienes de la familia, porque si no hay bienes, no hay sucesión. ¿A quién quiere a un tío rata, a un tío sin nada, a un tío pobrecito? Ahora, si el tío es Tinelli,
Y bueno, ahí es distinto. Ven cómo la familia se acerca conforme la cantidad de los bienes. Sin perjuicio que lo digo medio en risa, medio en chanza, la verdad es que lo cierto es que cuando tenemos una abuelita de 900 años, vamos a ponerle 92 años, 94 años, pobrecita mi tía Mirta al geriátrico. ¿Quién quiere ir a verla los domingos? Pero el domingo es un día familiar, vamos a ir a ver a la tía, pero la tía es la familia, recuérdenla, pobre, bueno, pero vamos a tener que ir, vamos, chicos, hagamos un sacrificio. Ahora, si la tía fuera Mirta Legrand de Tiner, Rosa Martínez, yo creo que estarían todos los días golpeando la puertita, porque saben que Rosa Martínez es la segunda señora anciana más rica de la Argentina. Entonces, no fume en mi aula, Leonardo. La autodeterminación del espacio público. Muy bien, muy bien. Eso es lo lindo de estar en estas aulas virtuales. Primero, entonces, el derecho sucesorio es dependiente del derecho de las familias y dependiente del derecho patrimonial. También vamos a ver obligaciones, también vamos a recordar los contratos, también vamos a recordar los derechos reales, porque depende de eso el proceso sucesorio. Si no tienen nada, ¿de qué sucesión me van a hablar? De heredar qué sé yo, los libros, es lo que tengo acá atrás, mis hijos lo primero que hacen cuando yo me vaya es internarme o enterrarme con ellos, odian los libros. Pero podría ser parte de mi patrimonio, porque eso quiere decir que es patrimonial, el libro es bastante caro ahí. Entonces, primera característica, dependiente de qué, dos flechas, no las hice, dos flechas, de lo patrimonial, de la familia. Es un derecho de aplicación constante, acá está el tema de la familiar, ¿no? Ahí pongo. Ah, y otra cosa del derecho de familia, importante esto, a medida que la familia cambia, fíjense, el derecho sucesorio también cambia. La familia cambió absolutamente en el derecho privado argentino. A partir de la reforma de nuestro Código Civil y Comercial, aparecieron nuevas formas familiares, pero ¿qué aparecieron por arte de magia? No, ya estaba en la vida real de los argentinos, apareció en la vida legal de los argentinos, una nueva forma familiar. Hablan de las adopciones plenas y adopciones simples, cuando el juez podrá decidir si es plena o simple. Ya no hay un derecho a que sea solo plena o solo simple. Y eso también tiene que ver con la variación del derecho de hijo adoptado. ¿Qué pasa cuando este hijo adoptado muere? Es distinto el derecho sucesorio hoy a lo que era antes el derecho sucesorio del hijo adoptado. Ahora, veamos también que en el derecho argentino, también la cuestión familiar, donde el principio, ya lo estudiaron, el principio que rige en materia de familia, ¿cuál es? En materia alimentaria, en materia de hijo, en la responsabilidad parental, en la responsabilidad de parientes, la relación entre los parientes, el principio fundamental, ¿cuál es? Sale solo, la solidaridad familiar, hasta que rindieron el parcial. El principio de solidaridad familiar. Este principio de solidaridad familiar que modifica el derecho de familia, también modificó el derecho de las sucesiones, señores, porque fíjense lo que aparece un artículo, que es el 2448, que habla de la mejora al vulnerable, al hijo, al ascendiente o descendiente con discapacidad. Se podrá mejorar, más allá de su legítima, se lo podrá mejorar. Lo vamos a estudiar, vamos a hacer un TP práctico, un trabajo práctico de este. Puede, dice el 2448, disponer por el medio que estime conveniente, testamento, fideicomiso, además de la porción disponible de un tercio de las porciones legítimas, podrá aplicar también estrictamente para ascendientes o descendientes con discapacidad una mejora. Y no va a estar objetado, no va a tener ninguna oposición. ¿Por qué? Porque ahora es legal. Fíjense, el principio de solidaridad familiar, las nuevas formas de familia, hacen, y obviamente el respeto de las personas con discapacidad, a las convenciones internacionales de derechos humanos, a la Convención de Protección de las Personas con Discapacidad, el Código Civil fue receptor de esto, y hoy tenemos un artículo que influye en materia sucesoria, el 2448, una gran novedad de nuestro Código Civil y Comercial en materia sucesoria. El segundo pilar que decíamos sobre el cual se sostenía el derecho sucesorio era la familia. Por eso no podemos separar sucesiones de familia. Siempre digo, no se puede separar la muerte de las familias. Quería
Voy a hacer una aclaración con la palabra muerte, que a partir de esta clase y durante 2 meses vamos a hablar de los muertos. Vamos a hablar de los muertos sin miedo. Vamos a hablar de los muertos, de los difuntos, del causante, del fallecido. Vamos a decirle como realmente son. Como decíamos niños, niñas, adolescentes, decimos los viejos, decimos la mujer, decimos los muertos. Y no tengamos miedo de decirlo a la hora de rendir el examen, a la hora de hablar, a la hora de dar una clase. Por eso, dicho esto, decimos que la otra pata del derecho de salud. Fíjense cómo el nuevo código modifica este criterio aceptando en múltiples artículos la atribución preferencial de bienes. No sé si ahí están pidiendo entrar, pero Brandon, vos lo haces entrar, ¿verdad? ¿Están pidiendo entrar? Deme 2 Ahí segundos. está. ¿Qué pasó, doctora? No, sí, estaban pidiendo entrar, perdón, me pareció que estaban pidiendo entrar. No, Sí, pero no. yo me dejó entrar, yo me había desconectado porque se rompió algo en la computadora. Ahí Seguimos acepté. entonces. Bueno, Están todos seguimos aceptados hasta ahora. Bueno, ¿se escucha bien hasta ahora, Manito? ¿Se escucha todo bien? Perfecto, doctora. Más o menos me dice Leonardo. Tiene ver como ahora. micro, son como 2 segundos que por ahí se cuelga su grabación, pero después, perfecto, se escucha bien y todo. Pero es Bien. cada tantos. Bueno, voy a tratar de hablar más despacio. Sí, Leonardo, habilita tu audio, a ver. Ahí. No, lo que dijo Brandon, que se corta, sí, tiene un microcorte en la exposición a veces, pero después engancha de vuelta. ¿Se puede enganchar? ¿Se puede escuchar? Sí, se entiende. Con algunos pequeños cortes, doctora, pero se escucha bien. Bien, ¿quién habla ahí en off? Sergio Forcilio, buenas tardes. Sergio, Doctora. bienvenido Sergio, bien, Sergio Forcillo, bienvenido. Bueno, Gracias. voy a hablar más lento. Entonces, la primera pata, la relación sucesiones-familia, la segunda pata, relación bienes o patrimonio y el derecho sucesorio. El ejemplo, yo sé ahí, que los vamos a estudiar luego, el 232, el 2377, el 2381, donde habla de la atribución preferencial de bienes. Por ejemplo, hay empresas familiares, lo hizo así lo dice así el código, de hecho lo estudiamos en contratos también, cuando hablamos de objeto de los contratos, que están prohibidos los objetos contratar sobre cosas futuras, ¿recuerdan? Pero el segundo párrafo novedoso, lo habíamos dejado y les decía yo, lo vamos a estudiar en sucesiones, que la atribución preferencial de bienes o de empresas familiares a determinadas personas, que siempre participó en la empresa, al hijo mayor que siempre participó, al chocolatero que bailaba, déjalo bailar, pero al chocolatero que trabajaba, tenía una diferente distribución en la sucesión. Cuando hablo de chocolatero se dan cuenta de quién estoy hablando. También vamos a empezar a trabajar un poquito con el tema de la sucesión en ese sentido, con algunos de la farándula. Ahora estamos con la doctora Riera, que me ayuda a mí, mi compañera en contrato, me decía que hay toda una guerra sucesoria con el modisto, que me voy a olvidar ahora, Gabriel, no sé si te acordás. Jorge Ibáñez, doctora. Jorge Ibáñez, exacto, gracias doctor Colavita. Jorge Ibáñez tiene una guerra que estaría genial para usarlo como prácticos en nuestro derecho sucesorio, donde madre e hija pelean por los bienes. Ahí ven, la familia y los bienes están unidos completamente. El Código 965 habla de que el derecho de propiedad es parte de los derechos humanos del ser humano, son partes de los derechos humanos. Sí, el nombre, el domicilio, personalísimos, el derecho de los vínculos familiares, pero también está entrelazado, familia, bienes y sucesiones. El derecho de sucesorio es un derecho constante. ¿Cómo dijimos primero? El derecho de las sucesiones es un derecho dependiente. Segundo, el derecho de las sucesiones es un derecho constante. ¿Por qué decimos constante? La sucesión es un derecho de aplicación constante, ya que puede ocurrir que nosotros podamos no haber celebrado jamás un contrato de fideicomiso o de licia, pero sí o sí vamos a morir. La muerte está presente en la vida. Y la muerte
vamos a utilizarla nosotros. Por eso dice que el derecho sucesorio es constante, es como las panaderías, nunca van a dejar de producir, o las farmacias, nunca van a dejar de cerrar, y las muertes también. De hecho, ayer cuando miraba un rato tele a la noche, me acordaba de la clase y digo, fíjense, hay un cementerio privado que está promocionando, reabrimos, no sé qué, nunca cerraron, viejo. ¿Cómo que reabrimos? El cementerio, porque las sucesiones es un derecho de aplicación cotidiana. Nadie es inmortal, nadie es inmortal. A la muerte se transmiten los derechos y se produce un corrimiento. El lugar jurídico del muerto lo ocupan sus herederos o legatarios. Es un hecho constante. El derecho sucesorio, tercera característica y última, es un derecho técnico. Tan técnico es que lo vamos a tener que estudiar, y ahí es donde viene la dificultad. La fase liquidatoria del proceso sucesorio, una problemática que requiere de técnicas jurídicas, necesita de técnicas jurídicas y nos obliga a llevar y a contar con operaciones contables, evaluaciones, estimaciones. Todo esto es una complejidad en el marco de un proceso. Colacionar la acción de reducción, la mejora para el heredero discapacitado, todas operaciones complejas que necesitan de un derecho técnico jurídico y que nosotros nos obligan, no con esta materia, lo van a poner en práctica a la hora de tener su sucesión, la primera sucesión como profesionales, no en el caso de que sean causantes, por supuesto, porque ya dicho esto, las tres características, ¿cuáles eran? Un derecho dependiente, un derecho constante y un derecho técnico. Esto queda en la plantilla. Hablábamos con el doctor Colavita, con la doctora Patérnico, que me acompaña a mí en el dictado de esta materia, pero en otra facultad, de que en esta primera clase de presentación tenemos que por lo menos tener 3 artículos a la vista, pero sin perjuicio de tener 3 artículos, que es lo único que vamos a ver hoy, en la presentación de la... ¿Ya les apasiona o no? ¿No les apasiona el derecho a las sucesiones? Creo que a todos. La plataforma, si ustedes recorren la plataforma, tienen 2 charlas, 2 conferencias que les puse ahí, de Jorge Aspiri y otra de el doctor Ferrer, profesores de la UBA y de la Universidad de Belgrano. Profesor mío ha sido Jorge Aspiri en su momento, y van a ver ustedes qué claros que son a la hora de dar la conferencia. Esas conferencias son inmediatamente después de haberse puesto en marcha el nuevo código, así que son muy, muy claras. El derecho de las sucesiones está regulado entonces a partir de 11 títulos. En estos 2277 al 2531 hay 11 títulos. ¿Cuáles son esos títulos? Primero vamos a hablar de sucesiones, aspectos generales, conceptos y caracteres. Luego vamos a hablar, es mucho más llana, mucho más clara la redacción. De todas maneras, le quiero decir a todos ustedes que el Código Civil tampoco ha hecho demasiadas reformas en materia sucesoria. ¿En dónde estuvo la mayor pauta de reforma en nuestro Código Civil argentino, en nuestro derecho privado argentino? Obviamente que en materia de familia. Es ahí donde se hizo mella en la reforma. Y también en el aspecto patrimonial, fusionando el Código Civil con el Código Comercial. En materia sucesoria, algunas cosas se fueron cambiando. Aceptación y herencia, el segundo título; el tercero, cesión de herencia. Esta es la novedad, cesión de herencia, y ahí voy a evaluar si mis alumnos de contratos realmente aprendieron cesión de derechos, porque justamente cesión de herencia, por fin tipificada, vamos a poder relacionarla con la cesión de derechos, la cesión de la posición contractual, la cesión de la deuda. Todo eso vamos a tener que volverlo a reflotar. Por eso ese alumno que le costó estudiar cesión de derechos en contratos, le va a costar estudiar ese título 3. Cómo todo está concatenado. Y ahí voy a descubrir contratos que de sucesiones. Qué lindo, ¿no? Un desafío. Gracias, Brandon, por compartir mis chistes. Nadie se ríe, pero bueno. Al título 4, petición Pasa de... que yo di contratos con usted. Mi amor, usted recuerda, pero además, queridos alumnos, ustedes piensen que yo estoy sola, hablando como loca a través de una pantalla. La gente que está a mi alrededor está toda amañatada y cerrada la boca, no puede ni hablar. Mi esposo está sentado en el living hace 2 horas atado, porque ya van 2 clases consecutivas. Entonces ya me estoy volviendo un poquito... Estoy un poquito... Voy a ir despacito, pero Sergio, ¿usted me entiende? Forcillo, ¿se me entiende perfecto? Sí, la entiendo perfectamente, doctora. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Sería muy bueno estar en el aula, pero bueno. Yo quiero estar en el aula. ¿Qué aprendimos? Quiero que dejen ahí a Laura hablar. A ver, Laura,
¿Qué aprendimos? Lo de la sesión lo aprendimos bien. Muy bien, entonces van a ser excelentes, van a entender perfecto el título 3. El título Doctora, 4... Laura es el presidente de su club de fans. Quiero que lo La sepa. amo, la amo. Laura, En Laura, realidad por favor. es la Título 4, el petición de herencia. vicepresidente, estoy hablando. Ah, perfecto. Gracias, gracias, gracias. El No título vamos 4, a cobrar cuota social. Así por que el favor, que quiere se puede. no, y si la cobran, Laura, la quiero ¿por qué para un no? comedor. Cobrémosla, Laura. No, esto es sin fines de lucro. Exacto. Bueno, mutearse, por favor, Colavita. Petición de herencia, entonces, responsabilidad de los herederos, legatarios y la liquidación del pasivo. Título 6, estado de indivisión, proceso sucesor. Acá tenemos otro título que trae, porque proceso sucesorio lo tenemos que estudiar en el Código de Fondo, proceso sucesorio lo tenemos que estudiar en el Código Civil, procesal civil, que es el propio de la provincia de Buenos Aires, pero también en alguna bibliografía ustedes van a ver que los autores recurren al Código Procesal Nación. Entonces, van a tener que estar atentos cuando hablamos de normas del proceso, sean las normas del proceso que marca el Código Civil, una novedad en un código de fondo, hablar de normas de forma, pero también van a tener que darle la mano sucesorio marcado por las normas de forma del CPCC de la provincia de Buenos Aires, pero en algunos casos también van a tener que ver si eso se parece al Código de Nación. Así que ahí vamos a tener que tener cuidado cuando hablamos de proceso sucesorio. El título 8, partición, el título 9, sucesiones intestadas, porciones legítimas, y por último, mi gran tema, el tema que más me gusta, es el título 11, que son las sucesiones testamentarias. Acá sí hubo una podada importante, y por fin, en carne y hueso, perdón, en sucesorio de hablar de carne y hueso es medio bravo, pero bueno, vamos a tener en carne y hueso por fin el testamento. Lo seguimos utilizando como ejemplos de acto jurídico unilateral. Bueno, por fin ahora lo vamos a estudiar. Siempre lo mencionábamos como ejemplo. Hoy, en materia sucesoria, lo vamos a estudiar. La materia de sucesiones se divide en dos grandes etapas, ab intestato y testamentaria. La sucesión, llamada por la ley, porque el autor, el muerto, no hizo testamento alguno, ni declaró cómo quería que se repartan sus bienes, o la otra forma hereditaria es a través de un testamento. Eso es lo que vamos a estudiar en esta materia de manera rápidamente. El primer artículo con el que empiezan estos 11 títulos, el primer artículo es mágico. Es mágico, me encanta, amo este primer artículo, el 2277. Es la réplica del anterior del Código de Vélez, ¿no es cierto, doctora Vázquez, que creo que está por ahí? El 2277. Estoy silenciada porque como lo cayó a la Colavita, no quiero introducir ningún inconveniente. Muy bien, la doctora Vázquez y el doctor Colavita son nuestros profesores, están ahí también, la doctora Patérnico por ahí está dando vuelta, que es nuestra invitada estelar, de vez en cuando viene a nuestras clases, pero bueno, es el cuerpo, una vez por semana vamos a instalar o una clase Zoom o una clase grabada, así con un tema para que sea más interactivo. ¿Por qué digo que el 2277 es uno de los artículos mágicos? Porque habla de la muerte real o presunta, que provoca algo mágico en un solo momento, fíjense, la apertura de la sucesión y la transmisión a sus herederos. Es decir, yo lo estoy velando a mi pobre padre, pobre no, la que queda, ¿no? Porque mi padre vive. Mi padre, a la muerte de mi padre, ese mismo momento, en el momento que le agarra el ataque cardíaco, en ese momento se abrió la sucesión y me transmitieron todos los bienes. A mí, a mi hermano. ¿Se dan cuenta? En el mismo momento. Es un artículo mágico, soluciona un montón de cosas. Se llama la ficción jurídica. Sigue igual la muerte real o presunta, lo agrega, de una persona, causa la apertura de la sucesión y la transmisión de la herencia. También el testamento con la declaración de la última voluntad del autor, pero sin perjuicio de que haya un testamento, la apertura y la transmisión es en el momento mismo de la muerte. Ahora, ¿qué es la muerte? Fíjense qué dibujitos me consigo, la verdad que soy fantástica. Miren esos dibujitos, mi amor, ahí está descansando en paz el cuerpito de este señor. Ahora, ¿qué es la muerte?
La pregunta tendría que haberlo puesto más enigmático, pero yo pregunto siempre, ¿la muerte es un acto jurídico o un hecho jurídico? ¿Alguno tiene una respuesta? Un poco está ahí. Si la muerte Un es hecho. un acto jurídico o un hecho jurídico. La verdad que la muerte, muy bien Leonardo, muy bien Laura, es un hecho, pero no cualquier, obviamente que no es cualquier hecho. Es un hecho que acarrea consecuencias jurídicas. ¿Para quién? ¿Para quién? Es la pregunta. ¿Para quién acarrea hecho? Es un hecho jurídico, pero ¿para quién acarrea efectos jurídicos? ¿Para qué efectos le produce la muerte al muerto? Hasta ahí, no, esa materia no la doy. Es un hecho jurídico, sí, pero no es un acto jurídico. Él no genera un hecho voluntario lícito capaz de crear, modificar, extinguir o transferir obligaciones o derechos de contenido patrimonial o extrapatrimonial. Nada de eso. Pero su muerte sí provoca un hecho jurídico. Es decir, es un hecho que tiene consecuencias jurídicas. ¿Para quiénes? Para los terceros. Para terceros. Al muerto. Entonces ahí la muerte aparece en el Código Civil argentino como un hecho jurídico externo a la naturaleza, es un hecho externo, es de la naturaleza, que solo presenta interés como causa. El hecho es de la muerte, es un hecho jurídico de la naturaleza. No cómo llego a la muerte. Porque ustedes podrán decir, bueno, si me mato, ¿sí? No es un hecho de la naturaleza. O sea, si me caigo muerta arriba del monitor, sería genial, ¿no? Está todo grabado, Brandon, ¿no? Genial. ¿Saben lo que es la profesora dando clase y muriendo en el teclado? Es un hecho fantástico. Yo no puedo morir así nomás, ¿o no, Colavita? No es posible. Yo tengo que Por morir supuesto, frente a doctora. tengo que morir frente a una cámara. Bueno, de esto me carga la Pero no doctora a esta, a Vázquez. otra, por favor. ¿Qué? A otra cámara, justo hoy no, por favor. No, hoy no. A una que se reproduzca en el aula magna. Tenés razón, este es peor que yo. Yo quiero el hecho jurídico, que tiene efectos a terceros. ¿Quiénes son esos terceros? Justamente los herederos, los legatarios, los acreedores. El efecto, fíjense todos estos tres hombres de negro que están ahí. La muerte, el muerto está con la florcita ahí, pero los que están interesados, elucubrando qué va a pasar a partir de ese momento, son los tres hombres de negro que son los terceros, que tienen que soportar o vivir o disfrutar de las consecuencias jurídicas de la muerte. Otra novedad, y con esto vamos a ir cerrando, no se crean que vamos a estar mucho tiempo, es cómo vamos con el tiempo. Quedan 8 minutos, doctora. El 2278, sí, doctor. 8 minutos, doctora. Quedan. Bárbaro. El 2278, otra novedad, segundo artículo, hablábamos del 2277, que era ese artículo mágico, que la muerte produce la transmisión, la apertura de la sucesión y la transmisión en el mismo instante, la propia muerte, pero otra novedad es el 2278. Ustedes recordarán que por ahí de oídas hablaban del legatario de cuota, una serie de personajes que aparecen. Ahora no, pego de la muerte del causante, el heredero y el legatario. Se terminó. El heredero ocupa el lugar jurídico del muerto en sus relaciones patrimoniales. Recuerden, ocupa el lugar del muerto en sus relaciones jurídicas patrimoniales. El heredero adquiere o ocupa el lugar de relaciones universales, de una universalidad, de un todo que no es nada en particular. Es un todo que no es nada en particular. De obligaciones, también de deudas. Esa universalidad también puede ser distinta o subclasificada en heredero de cuota. Es este personaje nuevo que aparece. El heredero de cuota también es heredero a una universalidad, pero parcializada. No a ese todo, hay un heredero de cuota que es una universalidad parcializada. El heredero sin denominar heredero de cuota, el heredero puro, es el heredero a la universalidad. Muerto. El legatario no ocupa el lugar jurídico patrimonial del muerto. El legatario es un adquirente del muerto. Adquiere una cosa en particular.
Ahí está la gran diferencia. El legatario no ocupa el lugar jurídico patrimonial del muerto, del causante. Solo es un adquirente, un positivo adquirente. El heredero, en cambio, sí ocupa el lugar jurídico patrimonial del causante. Tenemos claro, vamos a poder entender todo lo demás. Con un solo artículo, el Código Civil y Comercial realmente logró esta claridad de diferenciar el heredero del legatario. Punto. Uno adquiere una universalidad y el otro, perdón, uno ocupa el lugar jurídico patrimonial del causante en la universalidad del patrimonio, lo que se llama la herencia, y el legatario es solo un adquirente. Sucesorio. Acá tienen toda la explicación de que se mantiene el esquema de la sucesión universal. Pero esa sucesión universal es ocupar el lugar del muerto. En todos sus aspectos, el lugar del muerto, es decir, la madre de Ibáñez y la hermana de Ibáñez, de este modisto que murió lamentablemente tan joven y tan rico, por desgracia para su madre y su hermana que ahora se pelean, este lugar está ocupado jurídicamente, no tenía hijos. ¿Por qué se pelea la hermana con esta madre? Si la única absoluta heredera es la madre. No conozco el caso, pero es la madre. Habrá un testamento, habrá alguna cuestión ahí que diga que esa hermana también tenía algunos derechos hereditarios. Porque en principio la madre desplaza a todos los demás, al heredero, a la hermana, al primo, al sobrino, a todos los desplaza. Porque al no tener hijos, la sucesión mira para arriba. Siempre la solidaridad va descendiendo. La solidaridad va descendiendo. ¿Qué quiere decir? Como si estuviéramos en el avión y hacemos ese gesto de la azafata, que ahora ya no está, vieron que ahora todo es automático. No sé cómo será cuando empecemos a viajar dentro de 10 años, pero ahora, por ejemplo, lo que nosotros tenemos que ver que la mirada en el proceso sucesorio es siempre para abajo, la solidaridad y descendencia, luego para arriba y luego para los costados. Hijos, no hay padres, vamos para los costados, que son los hermanos, los primos, los sobrinos. Por lo tanto, se mantiene ese sistema universal, pero también se mantiene el derecho a la personalidad del muerto, o se ocupa el derecho de la personalidad jurídico-patrimonial del fallecido. ¿Qué es lo que se ocupa? ¿El lugar jurídico-patrimonial o el lugar jurídico personal del fallecido? La madre se convierte en Jorge Ibáñez, se empieza a tener la investidura de Jorge Ibáñez, como en los romanos, que se ocupaba el lugar del fallecido hasta en su investidura, hasta se quedaba con su esposa, sus bienes, su pan y su vino. No, señores. En el derecho sucesorio argentino, como en todo el derecho contemporáneo, se sigue la personalidad jurídico-patrimonial. Jurídico-patrimonial, donde lo dice específicamente el artículo 2280. Ahí habla de la situación de los herederos, continúan en la posesión de lo que el causante era poseedor. Hablamos de la continuidad en la propiedad, en la posesión, en lo patrimonial. El sistema del causante, continuador de la personalidad jurídico-patrimonial. Esta es la presentación de la materia. Es una materia apasionante, pero que nos obliga a estudiar esos 254 artículos. ¿Cómo? De manera organizada. Si nosotros vamos siguiendo el código desde el artículo 2277 hasta el final, con la sucesión testamentaria, sigan las clases. Cada día los profesores vamos publicando la clase. El día de ayer, si ustedes ven la plataforma, les publiqué la de mayo, 22 de mayo. Está súper completa esa clase, no porque la haya hecho yo, sino porque la hice yo. Está súper completa la clase, y además tiene toda una guía de memos y referencias para que ustedes puedan seguir leyendo. También van a tener, ya generé el segundo cigarrillo de Leonardo, ya termino, Leo, ya también van a poder tener esas 2 charlas que recomiendo que escuchen, especialmente la de Jorge Aspiri. Así que bueno, espero que les haya sido útil, que les haya
resultado, quedo a las expensas de las preguntas que ustedes quieran hacernos en la plataforma, pero están nuevitos, recién estrenados con esto de la muerte. Sueñen con la muerte, sueñen con sus sesiones. Un beso grande a todos. Muchas gracias por todo, doctora. Estamos No, en contacto. Gracias. Adiós. Bueno, Brandon, usted va a poder hacer el end, ¿no es cierto? Sí, ahí cierro. Bueno, gracias a todos. Un abrazo. Gracias.